hora de hacer información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes. Secretaría de Salud de Chiapas refuerza vigilancia ante el primer caso de Zika detectado en México. La Secretaría de Salud de Chiapas reforzó la vigilancia epidemiológica en las unidades médicas y continúa con la implementación de las actividades preventivas ante el primer caso importado de Zika. La lista está lista la estrategia para la evaluación de los maestros en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, dice la Secretaría de Educación Pública. Dice que los gobiernos de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y la propia Secretaría Federal de Educación, en coordinación con la Policía Federal, establecieron una estrategia logística y de seguridad para garantizar el derecho a la evaluación a los maestros de todas estas entidades, donde ha habido resistencia de los miembros de la CENTE a que sus compañeros presenten los exámenes. También aquí en Chiapas se informa que está intensificando la vigilancia para los desfiles del 20 de noviembre. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificará la vigilancia en la entidad con la participación de más de 4,000 agentes con motivo de los desfiles cívicos deportivos que se efectuarán este 20 de noviembre. Prevén lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas para las próximas horas. El mal tiempo ocasionado por el Frente Frío número 13 y la depresión tropical 21E favorecerá precipitaciones muy fuertes en gran parte del país, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Papa Francisco visitaría Chiapas y Michoacán en su viaje a México, están confirmando. El coordinador del Comité de la Sociedad Civil que organizará la visita del Papa Francisco a Michoacán, Adrián Huerta Leal, informó que el pontífice arribaría al aeropuerto de Morelia a las 10 horas del 16 de febrero y en posterior fecha estaría en el estado de Chiapas. Bien, con esto iniciamos Misión 94 de este 19 de noviembre del 2015. Vamos a empezar con esta noticia, bueno, pues que está tomando cada vez más interés, sobre todo en la Sociedad Católica de México, y tiene que ver con la visita del Papa. Ya sabe usted que hace algún tiempo adelantamos aquí en el noticiario de que de manera extraoficial se sabía que el Papa Francisco en su visita a México tendría en su itinerario incluido al estado de Chiapas, y hace unos días pues el propio Vaticano confirmó que sí, que va a estar en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas, y a partir de allí pues han estado surgiendo más informaciones.
Hoy la información que surge es allá en Michoacán. El coordinador del Comité de la Sociedad Civil que organizará la visita del Papa Francisco a Michoacán, Adrián Huerta Leal, informó que el pontífice arribaría al aeropuerto de Morelia, Michoacán, a las 10 horas del 16 de febrero del próximo año. El jerarca de la Iglesia Católica sería recibido por las autoridades del estado, de aquel estado, el cardenal Alberto Suárez Inda y un grupo pequeño de personas, pues no habría recepción masiva, detalló de acuerdo con el sistema de información de la Arquidiócesis de México. Después, a bordo del Papamóvil, recorrería 8 kilómetros hasta el estadio Venustiano Carranza, donde oficiaría misa con más de 20,000 sacerdotes, religiosas y seminaristas, y en ese primer tramo se estima una asistencia de 150,000 personas a lo largo de las vallas, expuso Huerta Leal. Más tarde, a las 13 horas, estamos hablando de la visita del Papa allá a Morelia, Michoacán. Más tarde, ese mismo día a las 13 horas, el Papa se dirigiría en el Papamóvil a la catedral, donde saludaría a unos 600 menores en el interior de la iglesia. En el anexo del recinto tomaría sus alimentos, descansaría y luego se dirigiría al recorrido más largo, rumbo al Estadio Morelos vía Avenida Madero y el Libramiento Norte, donde tendría un encuentro con más de 100,000 jóvenes de Michoacán y de todo el país o de distintas partes del país. De acuerdo con el organizador, el Papa Francisco saldría de la capital michoacana aproximadamente a las 6 de la tarde. De acuerdo con este sistema de logística de la visita del Papa a México, entre los lugares que visitaría el Papa Francisco durante su viaje a México del 12 al 17 de febrero están también las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Sin embargo, la Santa Sede dará a conocer de manera oficial el itinerario de la visita del pontífice el 12 de diciembre próximo, durante la celebración a la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre estaríamos conociendo el itinerario exacto que tendría el Papa Francisco aquí en Chiapas, que es lo que más nos interesa en primera instancia. De acuerdo con el arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, el Papa llegaría a Tuxtla Gutiérrez el 15 de febrero y se trasladaría a San Cristóbal de las Casas para tener una celebración con indígenas. Finalmente regresaría a Tuxtla Gutiérrez para un encuentro con las familias de México, que podría llevarse a cabo en el estadio o en un estacionamiento con capacidad para 100,000 personas. Agregó que se ha propuesto que al terminar el encuentro con las familias, el Papa haga un recorrido de 10 kilómetros por la ciudad y continúe hacia el aeropuerto, lo cual ha sido recibido con agrado por los responsables de la programación de los viajes papales, aunque aún no ha sido aprobado pues ese itinerario. Todo el mundo está esperando pues los detalles de esa visita, porque seguramente muchos católicos estarían dispuestos a tratar de estar presente lo más cerca posible de donde vaya a estar el Papa o donde vaya a pasar su papamóvil, que ya lo están contemplando precisamente los organizadores a partir de este momento ya. Aunque insistimos, los datos finales, los datos oficiales, los datos que deberemos tomar en cuenta van a ser dados a conocer de manera oficial el Día de Guadalupe, el 12 de diciembre. Ya falta poco. Hablando de asuntos de educación, la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en coordinación con la Policía Federal, establecieron una estrategia logística y de seguridad para garantizar el derecho a la evaluación a los maestros de esas entidades. En entrevista, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, indicó que en todas las sedes de los estados mencionados habrá vigilancia y reiteró que los maestros que presenten evidencias de enseñanza o participen en alguna de las 4 etapas de la evaluación no serán retirados del servicio. Añadió que en las sedes para la evaluación de los docentes se tendrá la protección debida con el número suficiente de elementos de las policías federal y local
para permitir el acceso a los maestros y llevar a cabo la evaluación en tiempo y forma. Tras recordar que los resultados de la evaluación serán dados a conocer en febrero próximo, el funcionario federal aclaró que de acuerdo con los lineamientos para la evaluación del maestro que no realice completo el proceso de evaluación tendrá que ser separado del servicio. En ese sentido, Aurelio Nuño explicó que si algún maestro participa en alguna de las 4 etapas que requiere la evaluación, no tiene por qué ser separado del servicio, toda vez que está participando en la evaluación. Abundó que en el supuesto de que el profesor suba sus evidencias de enseñanza y no se presente a alguna otra etapa, lo único que sucedería es que no tendrá una calificación suficiente o aprobatoria y estará obligado a hacer nuevamente la evaluación el siguiente año. El secretario de Educación Federal comentó que hasta el momento la gran mayoría de los maestros que han subido sus evidencias de enseñanza sí se han presentado a la evaluación. Y bien, pues ya están realizando los preparativos del desfile del 20 de noviembre aquí en Chiapas, que va a ser justamente mañana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas anunció que intensificará la vigilancia en la entidad con la participación de más de 4,000 agentes con motivo de los desfiles cívicos deportivos que se efectuarán mañana 20 de noviembre. Precisó que las policías estatal preventiva, Fuerza Ciudadana, estatal de turismo y caminos, estatal de tránsito y estatal fronteriza, grupos especiales de caballería y caninos, así como la unidad de rescate y unidad médica resguardarán la seguridad. También participarán Protección Civil, la Procuraduría de Chiapas, el Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través de las cámaras de vigilancia del C4, Bomberos y la Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República y Policía Federal. En un comunicado, la dependencia señaló que los agentes se sumarán a más de 8,000 uniformados de las policías municipales adscritas a los 122 ayuntamientos en el dispositivo por la conmemoración del 105 aniversario de la Revolución Mexicana. Así que a primeras horas de este viernes se montará un operativo de vialidad en las calles aledañas a la plaza cívica de los principales municipios de Chiapas, donde además se ubicarán vallas de seguridad para resguardar a los ciudadanos. Adelantó, las autoridades recomendaron atender las indicaciones, utilizar el transporte público para evitar la saturación vehicular, cuidar de los niños, niñas y personas de la tercera edad, así como no llevar consigo objetos explosivos, punzocortantes, botellas de vidrio ni bebidas alcohólicas. Por el riesgo que ello representa. Se busca garantizar la seguridad para los contingentes a desfilar y para los ciudadanos. Bueno, pues ahí está la información. Seguramente mañana en el centro de Tuxtla Gutiérrez van a estar cerradas algunas vialidades y hay que tomar las previsiones correspondientes para todos aquellos que quieran ir al centro de la ciudad en vehículos. Podrían tener algún atraso, tómenlo en cuenta. Vamos a nuestra primera pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:15. 94.7, la nueva FM. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces. Un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la nueva FM 94.7. El deporte nacional por excelencia está en la nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, ojos del papel volando, negrita de mis pesares. Para conocer temas de interés desde una perspectiva jurídica, política y social, sintoniza la nueva FM 94.7 y escucha las entrevistas y el análisis de Derecho de Réplica, martes y jueves en punto de las 7 de la noche, por la nueva FM 94.7. Porque el amor es importante en tu vida, porque los sueños son pasos al éxito, porque el éxito depende de tener fe y nunca rendirte. Exprésalo entre amigos. Buenos temas, una excelente música y sobre todo en compañía de tu servidor Sergio Castellanos, el sexy boy de la nueva FM 94.7. Recuerda, sábados y domingos de 7 a 8 de la noche. Exprésalo entre
amigos. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla, La Nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Continuamos, son las 3:17. Mi compañero Tomás Sánchez Galdames nos informa de una determinación que tomó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para aplicar multas a los partidos políticos porque han encontrado irregularidades en los gastos de campaña de las pasadas elecciones. Alejandro, buenas tardes al radio auditorio. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana analizó y aprobó proyecto para aplicar multas impuestas por el Consejo General del INE respecto a irregularidades encontradas en los informes de campañas de los ingresos y egresos de los candidatos a diputados locales y miembros de ayuntamientos correspondiente al proceso electoral 2014-2015. Las multas van a ser descontadas a los partidos políticos PRI, PT, Movimiento Ciudadano, así como Nueva Alianza y Morena, Encuentro Social y Humanista, y van a ser desde un 50% hasta un 100% de sus ministraciones mensuales que reciben como prerrogativas. Durante la sesión ordinaria de la noche de este miércoles, la consejera presidente del IEPC, María de Lourdes Morales Urbina, aseguró que estos recursos serán destinados al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Vamos a ver, dijo el ciego. Se determinó ejecutar las multas impuestas por el INE de la siguiente manera. PRI 506,612 pesos con 70 centavos, con descuento de 50% de su administración mensual del financiamiento público que recibe hasta alcanzar el total del importe señalado. El Partido del Trabajo, por estar en proceso de liquidación, el INE impulsó 1,410,153 pesos con 94 centavos. Que también se le hará descontado conforme a la normatividad aplicable. Al Movimiento Ciudadano se le aplicará descuento del 100% de su administración mensual del financiamiento público hasta alcanzar los 705,626 pesos con 60 centavos. A Partido Nueva Alianza, el 100% de su administración mensual hasta llegar a pagar los 70,022 pesos con 58 centavos. Morena recibe una multa de 907,313 pesos con descuento del 50% de sus prerrogativas. A Encuentro Social se le aplicará descuento del 100% de sus prerrogativas mensuales hasta alcanzar el monto de 45,424 pesos con 80 centavos. A Humanista, por estar en proceso de liquidación, el INE determina una multa de 1,410,000 con 153 pesos 94 centavos, que también será liquidada conforme a la normatividad. Voz informativa de Tomás Sánchez Galdames. Muy buenas tardes. Buen provecho. Muchas gracias a Tomás Sánchez Galdames por esta información. En otro dato, la Secretaría de Salud de Chiapas está reforzando la vigilancia epidemiológica en las unidades médicas y continúa con la implementación de las actividades preventivas ante el primer caso importado de Zika. Hay que recordar que se detectó un caso allá en el centro del país de una persona que recientemente vino de un país sudamericano. Y es el primer caso que se detecta en México, solo que como Chiapas está en el lado fronterizo con estas entidades centroamericanas y todas ellas con Sudamérica, pues sí es importante que tomen medidas preventivas aquí. En un comunicado, la dependencia aseguró que las acciones de control se mantienen activas para impactar en la prevención y contención del vector que transmite este padecimiento, al igual que el dengue y el chikungunya.
Estos 3 padecimientos, indicó, se transmiten por la picadura del mosquito Aedes aegypti, de tal manera que para evitar la reproducción del vector en casa se recomienda lavar depósitos de agua, tapar cualquier recipiente que acumule agua y voltear los que no están en uso. Detalló que la sintomatología del Zika se caracteriza por presentar fiebre, dolor en las articulaciones musculares, de cabeza y conjuntivitis, que es una enfermedad de los ojos. A diferencia del dengue y chikungunya, Zika no es letal ni incapacitante, pero sí requiere reposo por la presencia de fiebre, conjuntivitis muy irritante y la erupción de la piel. Así que tiene muchos parecidos esta enfermedad del Zika con el dengue y el chikungunya. Y ojalá no se expanda la enfermedad. Ya detectaron el primer caso, le decía, allá en el centro del país. Las autoridades ya han estado atendiendo al paciente, pero eso seguramente no es suficiente, no va a ser suficiente para evitar que pudiera ver el ingreso de otra persona que trajera ese mal vía la frontera sur de México, en donde está Chiapas. Y bien, con el asunto de las lluvias, el mal tiempo ocasionado por el Frente Frío número 13 y la depresión tropical 21E va a favorecer precipitaciones muy fuertes en gran parte del país, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. Detalló que el Frente Frío 13, que se extenderá sobre el Golfo de México y sur de Veracruz, favorecerá potencial de lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y en Chiapas. El Servicio Meteorológico también dio a conocer que se esperan lluvias fuertes en Tabasco y Campeche y lluvias aisladas en San Luis Potosí y otras entidades de esa parte del país. En su pronóstico para este jueves indicó que la masa de aire frío asociada mantendrá temperaturas frías por la mañana y noche con rachas de viento que pueden superar los 40 kilómetros por hora en el centro y oriente del país, así como evento de norte sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz con rachas de viento que pueden superar a 60 kilómetros por hora, además de bancos de niebla o neblina en zonas montañosas del centro y oriente del país, y por ahí se van por zonas tratando de informar qué es lo que va a pasar con las lluvias en las próximas horas. Y me voy a ir en el punto en donde informan sobre lo que va a pasar en el Pacífico Sur, donde se encuentra ubicado el estado de Chiapas. En esta área va a predominar el cielo medio nublado a nublado, 80% de probabilidad de lluvias muy fuertes en la región, temperaturas templadas por la mañana y noche y calurosas durante el día y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. En el Golfo de México, la otra parte que nos toca a nosotros y que en muchas ocasiones lo que pasa ahí en cuestión climatológica pues también impacta a Chiapas. En esa parte, en el Golfo de México, se espera cielo medio nublado a nublado, también 80% de probabilidad de lluvias muy fuertes hacia Veracruz y Tamaulipas y lluvias fuertes en Tabasco. Temperaturas templadas durante la mañana y noche y calurosas durante el día, viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas y en Veracruz. En la península de Yucatán dominará el cielo medio nublado a nublado, 40% de probabilidad de lluvias fuertes en Campeche y lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo, temperaturas templadas durante la mañana y noche y muy calurosas durante el día. Eso es lo que corresponde a esta parte de la República Mexicana. Más adelante el Servicio Meteorológico también vuelve a insistir en su pronóstico de lluvias para Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es lo que informan de manera oficial. Por otra parte y en otra nota, la Galería Octavio Paz inauguró hoy una muestra fotográfica con la obra de 16 artistas contemporáneos de Chiapas que con reflexiones sobre su identidad y su contexto rompen con los estereotipos folcloristas e indigenistas. Esto está ocurriendo allá en Nueva York. Titulada Indómito, la muestra recoge la obra de 8 mujeres y 8 hombres de todas las regiones del estado, varios de los cuales son indígenas que participan en el Gimnasio de Arte Chiapas, un centro cultural con base en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Luis Aguilar, fotógrafo y curador de la exposición, explicó que la idea del documentalismo clásico estuvo muy arraigada durante muchos años en el estado, lo que favorecía
las exploraciones hacia el otro, que en fotografías se traducían en imágenes sobre la cultura indígena chiapaneca. El movimiento zapatista de finales de la década de los años 1990 fortaleció incluso aún más la noción documentalista con artistas que viajaban al estado para retratar lo que sucedía y lo que parecía tan ajeno a las estéticas de los cánones occidentales. La exposición inaugurada en Nueva York es un cambio de mirada en que se enfatiza que para ver el otro primero tengo que verme yo mismo. Dice, los trabajos seleccionados contienen esa idea de personas que tratan de entenderse a sí mismas y a sus entornos, expresó el curador chiapaneco. En una entrevista con Notimex, Aguilar apuntó que las imágenes de Indómito representan introspecciones y reflexiones sobre la identidad y los contextos en que se desarrolla el artista. La intención es contar a Chiapas desde adentro, añadió. La muestra es contemplada por una exposición de la obra de las artistas Gertrudis Duby Bloom y Mercy Jacobson, que fotografiaron Chiapas desde la década de 1950. Ambas muestras estarán abiertas al público hasta el 23 de enero. Durante la inauguración de la exposición fue asimismo presentado el libro Jaime Sabines, Apuntes para una biografía, escrito por Pilar Jiménez a partir de cientos de horas de conversaciones durante los últimos 10 años de vida del poeta chiapaneco, publicado en 2012 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. El libro fue escrito en primera persona con la intención de reflejar la cadencia y la voz de Sabines el poeta, quien es considerado como el poeta contemporáneo más popular en México. Sabines es un poeta popular no solo en México, sino en América Latina y España, donde se están reeditando antologías de sus obras, y es popular porque Sabines dice lo que todos queremos decir, aunque como solo él podía decirlo, afirmó Jiménez allá en Nueva York. Pues están presentes estos artistas chiapanecos, algunos de ellos son indígenas. Vamos a ir a nuestra pausa de la media, regresamos en un instante. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:29. En tu radio, la nueva FM 94.7, XHRCF, transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206, La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Al inicio de la administración del gobernador Manuel Velasco Cuello, su gobierno se comprometió a impulsar acciones decididas para promover una economía verde y generar el desarrollo sustentable. Hoy, a menos de 3 años, las políticas públicas que guían hacia el cumplimiento de generar programas para el aprovechamiento de los recursos naturales se han logrado y con mayor eficiencia. Ejemplo de ello es el resultado de los programas implementados en la región de Montes Azules, donde se consiguió mejorar la eficiencia de un 30 a un 90% respecto a la presión social sobre los recursos naturales. Velasco Cuello está decidido a impulsar el desarrollo sustentable de la selva lacandona desde las comunidades, apoyando las iniciativas productivas que contribuyan a preservar la riqueza natural de Chiapas, que es patrimonio y orgullo para los chiapanecos, para los mexicanos y para el mundo. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. No hay límites, no hay barreras, no hay imposibles. Cuando voy manejando a más de 300 kilómetros por hora, nunca he tenido miedo. Los jóvenes necesitan rescatar sus sueños. O sea, si tú te quieres superar, tú te puedes superar. Todas las oportunidades me las ha dado México. Es muy bonito mi país. Como México no hay dos. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en México Historias que Inspiran.mx y podrás ganar un increíble viaje a un destino de México.
Probar el sazón jarocho en una receta de origen totonaca, pescado ahumado en ajonjolí. Recorrer la Huasteca Potosina a través de los ojos del fotógrafo viajero. Combatir las fuerzas del mal junto a Calimán. Disfrutar de la música y talento de Pedro Fernández. Son experiencias que solo puedes vivir a través de tus oídos en la Hora Nacional. Este domingo 22 de noviembre a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Directo desde Buenos Aires, Argentina, para el estado de Chiapas, llega Boombox. La mejor música seleccionada para ti por Daniel Entest y Kame. Todos los jueves y viernes de 23 a 24 horas, Boombox. Con Daniel Entest y Kame. Desde Buenos Aires, Argentina, únicamente a través de la nueva FM 94.7. Porque el fútbol es más que pasión, coraje, amor, alegría, llanto, estadísticas, la gloria, el pasto, la afición, el gol, los árbitros. ¡Un grito! Porque la vives en la mañana, por la tarde, los fines de semana, despierto, soñando, en la comida, en el trabajo. Escucha tu pasión, lunes a viernes, 17 horas, con José Luis Baltazar, Osman Clemente, Jesús Castro y Christopher Rodríguez. Por la nueva FM 94.7. ¡De volea! UP Chiapas Radio. Un espacio para conocer más de la Universidad Politécnica de Chiapas y su quehacer tecnológico. Escúchanos miércoles de 2 a 3 de la tarde, aquí en la nueva FM 94.7. UP Chiapas Radio. Conducen Joaquín Pérez Mesa, Carla Gurría y Claudia Morales. Universidad Politécnica de Chiapas. Tecnología para el bien común. Deportes con garra. Mejor programa deportivo de la radio con Rigoberto León Serpa, el matador. Fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, atletismo, natación, box, lucha libre, toros, lunes y viernes 11 horas por la nueva FM 94.7. Deportes con garra. Para ser bella tienes que ser tú misma, única y auténtica. Te invitamos a que nos sintonices todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Imagen, vida y salud. Con el especialista en medicina estética, Dr. Óscar Aguilar Cebadúa. Entérate con sus invitados especiales de temas de nutrición, psicología, belleza, moda, salud, entre otros temas de interés. Solo por el 94.7, la nueva FM. La nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, en otra información, ayer platicábamos con don Marco González que el periódico The Washington Post de Estados Unidos había adelantado de manera extraoficial que el cerebro, el que había ideado y elaborado la estrategia para los ataques terroristas en París, había sido abatido en una redada que había hecho la policía en la madrugada en París, en hora de París, en horario de París. Hasta ayer no estaba confirmado, pero hoy la policía lo confirmó. El supuesto autor intelectual de los ataques del 13 de noviembre en París fue uno de los fallecidos en una operación policial realizada en un suburbio de la capital francesa, informó el fiscal de París en un comunicado. Abdelhamid Abaoud, un militante belga de 28 años que se había jactado de perpetrar atentados en Europa
para Estado Islámico, fue acusado de orquestar los ataques coordinados del viernes con bombas y disparos en la capital francesa que dejaron 129 muertos. La policía pensó al principio que estaba en Siria, pero sus investigaciones las llevaron hasta una casa en el barrio parisiense de Saint-Denis, que fue asaltada por agentes fuertemente armados el miércoles antes del amanecer, provocando un gran tiroteo y múltiples explosiones. Las autoridades anteriormente trabajan para determinar si Abdelhamid Abaoud estaba entre los fallecidos en el caótico y sangriento asedio a un departamento en el suburbio parisino de Saint-Denis el miércoles. Horas antes, con Francia todavía recuperándose del impacto de los ataques de la semana pasada, el primer ministro del país, Manuel Valls, advirtió que los extremistas islamistas podrían emplear armas químicas o biológicas en algún momento e instó a los legisladores a ampliar el estado de emergencia durante 3 meses más. El terrorismo golpeó Francia no por lo que está haciendo en Irak y Siria, sino por lo que es, dijo Valls en la Cámara Baja del Parlamento. Sabemos que puede haber también peligro de armas químicas o biológicas. Valls dijo que no hay ninguna amenaza en concreto que implique armas de ese tipo. En la vecina Bélgica, donde vivían muchos de los atacantes de París, el primer ministro Charles Michel anunció el jueves un paquete extraordinario de medidas contra el terrorismo y dijo que se destinarán 400 millones de euros, unos 427 millones de dólares, para ampliar la lucha contra esa amenaza. Ante legisladores belgas, explicó que se ampliará el número de efectivos de seguridad y se prestará especial atención a la erradicación de mensajes de odio. Michel pidió además más cooperación internacional y manifestó su intención de reformar la Constitución para ampliar la duración del tiempo que pueden pasar bajo custodia policial sin cargos los sospechosos detenidos por terrorismo. La policía lanzó la operación buscando al ideólogo de los ataques en base a información detenida y obtenida en conversaciones telefónicas tomadas, vigilancia y pistas que sugerían que Abaoud se había atrincherado allí. El fiscal de París, François Molin, dijo que se sigue investigando la identidad de los fallecidos, pero que ni Abaoud ni otro de los sospechosos huidos, Salam Abdeslam, están bajo custodia policial. En Bélgica, autoridades lanzaron 6 redadas en la región de Bruselas vinculadas a Vidal Hadfi, uno de los suicidas que inmoló en el exterior del estado de Francia. Un funcionario de la Fiscalía belga que se estaba realizando registros en el suburbio de Molenbeek y en otras zonas de la capital belga. El responsable, que habló bajo condición de anonimato porque la investigación sigue en marcha, dijo que los registros se centran en su entorno. Francia ha reforzado su campaña aérea contra posiciones del grupo radical en Siria tras el ataque, y el presidente francés François Hollande visitará Washington y Moscú la semana que viene para presionar sobre una coalición internacional más fuerte contra la amenaza radical de la que ellos están sufriendo. Antes de irnos a pausa, que el doctor Rodolfo Calvo Fonseca, director general del grupo ROCAF al que pertenece esta emisora, presentó su 7º libro
impreso recientemente en el Congreso de la Unión ayer, en donde fue escuchado por diputados federales chiapanecos y miembros de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados, la federal. Destacó allí la presencia de la licenciada Leslie Calvo Chacón y los legisladores Emilio Salazar Farías y Luis Ignacio Avendaño, que también son chiapanecos. Eso fue ayer. Y hoy nos están reportando que hizo lo mismo el doctor Rodolfo Calvo Fonseca en el Senado de la República. Allí presentó su libro en la Cámara Alta del Parlamento Federal, en presencia también de la licenciada Leslie Calvo y el senador chiapaneco Luis Armando Melgar. En otro tema, Marco Antonio del Toro, abogado del Baester Gordillo, confía en que su defendida no vuelva a pisar la cárcel y que durante su estancia en el Hospital Ángeles de Interlomas se den los fallos judiciales a su favor con ese fin. Sin que se haya programado de esa manera, estarán en la puerta una serie de resoluciones que a juicio nuestro van a poner y deben de poner fin a este asunto, señaló el abogado. En entrevista con el periódico La Universal, dijo que con fallos a su favor por el delito de lavado de dinero y defraudación fiscal, la maestra se acerca a su libertad. Si bien es cierto que se encuentra en un hospital, también es razonable que en el ámbito jurídico se resuelva favorablemente la prisión preventiva domiciliaria y favorablemente el fondo mismo de las acusaciones que se le hicieron, dijo este abogado. En resumen, Del Toro visualizó un escenario jurídico favorable mientras su clienta está en el hospital privado. Nos sentimos optimistas a la luz de un análisis jurídico serio, dijo. El abogado, quien se dice contento de que su defendida esté desde ayer en una situación distinta, detalló que Gordillo abandonó la torre médica del penal de Tepepan ayer miércoles cerca de las 7 de la mañana por una resolución del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en donde una vez que se habían constatado una serie de padecimientos que presenta la maestra, avalados incluso hasta por los peritos de la PGR, se determinó que debía de ser objeto de un cuidado que el hospital no podía proporcionarle. La maestra será tratada por 2 aneurismas cerebrales y un problema de la carótida que impide el flujo sanguíneo correcto, detalló el informante. Hoy la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuenta con en el nosocomio con una guardia discreta de custodios del área de reclusorios del gobierno del Distrito Federal. Los custodios se relevan a lo largo del día para mantener la vigilancia de el Baester Gordillo Morales. Del Toro aseguró que la ex lideresa magisterial no evadirá la prisión en esta nueva etapa en la que seguirá en calidad de presa, pero en otro hospital donde puede ser tratada adecuadamente de sus padecimientos. Aseguró Del Toro que el operativo montado para vigilar a la autora líder del CENTE no afecta en nada a los demás pacientes. No constituye un riesgo de fuga ni nada que se le parezca. Es un operativo discreto que el gobierno del Distrito Federal diseñó para esto, para las condiciones de una persona que no constituye un riesgo de fuga, afirmó el abogado. Así con las cosas de el Baester Gordillo. Vamos a mensajes. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:44. La nueva FM 94.7. Existen tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Panoramas, los temas más interesantes e insólitos de nuestra existencia. Ciencia, ecología, secretos, conspiraciones, misterios y lo paranormal. Descubre el misterio todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche, solo por la nueva FM 94.7. Conducen Lenin Calvo, Arnold y Ana Alcalá. Panoramas. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la nueva FM 94.7.
mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana. Todos los sábados 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. La nueva FM 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, sigue llegando información que tiene que ver con las lluvias, y es que hay una tormenta tropical ya que se ha formado y se llama Rick. Va a provocar lluvias fuertes en Guerrero, por lo que la Secretaría de Protección Civil de ese estado llamó a la población a extremar precauciones. En un comunicado, la dependencia informó que este sistema se ubica aproximadamente a 475 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 505 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85, desplazándose hacia el norte a 11 kilómetros por hora. Protección Civil mantiene comunicación con las autoridades municipales a fin de establecer protocolos de atención en caso de emergencias y evacuar zonas de alto riesgo en caso de ser necesario. Asimismo, exhortó a la población a no exponerse, extremar precauciones, no cruzar ríos y arroyos crecidos, así como tomar previsiones ante posibles deslaves. Refirió que Rick podría también provocar en la franja costera un incremento en el nivel del mar, por lo que se pide no introducirse al mar en caso de oleaje alto. Aclaro, esto es allá en Guerrero, y bueno, pues sería una de las últimas tormentas tropicales que estén formándose en esta temporada, porque el 30 de noviembre termina oficialmente la temporada de huracanes para ambos lados de las costas mexicanas, tanto para el Atlántico como para el Pacífico. Y hay que dejar bien claro, termina la temporada de huracanes, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de llover, porque los frentes fríos que han iniciado ya y que están durante todo el invierno o parte del invierno que se aproxima, pues también provocan lluvias, y de ello pues debemos estar muy pendientes de lo que las autoridades nos reporten, precisamente para no tener ningún problema en caso de que algún frente frío pues provoque lluvias. En otra información, en un hecho sin precedente, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, suspendió las atribuciones de comprobación fiscal y los incentivos correspondientes al gobierno del estado de Sonora como una sanción, porque presuntamente ese gobierno benefició a 574 contribuyentes en 829 auditorías realizadas por las autoridades estatales, que resultaron en un perjuicio para el fisco federal de 1.705 millones de pesos. El organismo dio a conocer que el 20 de noviembre al 31 de diciembre quedan suspendidas las atribuciones fiscales del gobierno estatal de Sonora, las cuales serán reanudadas a partir del 1 de enero del 2016. De acuerdo con informes del SAT, la sanción al gobierno sonorense fue resultado de un proceso que inició al inicio de este año y derivado de 3 denuncias anónimas, en las que se mencionaba el beneficio fiscal a 574 contribuyentes en incumplimiento al convenio de colaboración administrativa. Añadió que, por tanto, el Estado se hizo acreedor a una sanción consistente en el reintegro a la Federación de 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización, ahora denominado Fondo de Fiscalización y Recaudación. Según esta nota publicada por el periódico La Jornada, esto no había ocurrido antes, que la Federación pues aplicara esas sanciones severas de muchos millones de pesos a un gobierno de una entidad de la República Mexicana. Y sigue reportando la
Secretaría de Educación Pública algunos datos porque pues se aproxima otra etapa de evaluación de los profesores. La Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en coordinación con la Policía Federal, han establecido una estrategia logística y de seguridad para garantizar el derecho a la evaluación a los maestros de estas entidades. En entrevista, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, indicó que en todas las sedes de los estados mencionados habrá vigilancia y reiteró que los maestros que presenten evidencias de enseñanza o participen en alguna de las 4 etapas de la evaluación no serán retirados del servicio. Bueno, esto ya lo había advertido en otra nota que le leí al principio, pero estaba yo viendo por ahí que precisamente el día de hoy arribaron contingentes de policías de la Gendarmería, arribaron a Michoacán precisamente para participar en la seguridad de los maestros que sí desean presentar sus exámenes, y precisamente ya andan por ahí circundando las fotografías de la llegada de los policías a esa entidad. Por segunda ocasión, dice el periódico El Universal, por segunda ocasión en esta semana, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió con los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, de Oaxaca, Gabino Cue, de Guerrero, Héctor Astudillo, y de Chiapas, Manuel Velasco, para afinar las estrategias de seguridad para la aplicación de la evaluación del desempeño en esas entidades, donde la disidencia magisterial se ha estado oponiendo a la aplicación de esos exámenes. Estas pruebas se llevarán a cabo en Michoacán el 21 y 22 de noviembre, en Oaxaca el 28 y 29 de noviembre, en Guerrero el 3, 4, 5 y 6 de diciembre, y en Chiapas los días 12 y 13 de diciembre. En el encuentro, en donde estuvo presente el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, Nuño afirmó que con esa reunión se garantizará el derecho de los maestros a ser evaluados, como lo marca la ley del servicio profesional docente. Los asistentes a la sede de la SEP hablaron sobre los operativos de seguridad en las sedes de aplicación de los instrumentos del mecanismo en cuestión, así como las estrategias de acompañamiento a los profesores convocados a fin de que puedan cumplir con sus exámenes. Aurelio Nuño insistió en que los grupos que actúen fuera de la ley enfrentarán a un gobierno decidido a que se respete el Estado de Derecho y a la determinación de los maestros de participar en el proceso que los ayudará a mejorar su situación laboral. El titular de la SEP y los mandatarios de las entidades federativas abordaron los avances de la implementación de la reforma educativa y acordaron mantener las reuniones para establecer los dispositivos de seguridad en sus estados. Así que, pues por lo que se está viendo, ahora el gobierno federal está coordinándose de manera más clara, de manera más transparente, lo está ventilando en los medios de comunicación, que hay reunión con los gobernadores de los estados donde ha habido problemas de la disidencia magisterial. Están mandando fotografías, le decía yo, de la llegada de la Gendarmería precisamente al estado de Michoacán, como una advertencia para los maestros de la CENTE que han estado provocando problemas, que han tratado de impedir que los profesores que han aceptado ya la reforma educativa pues vayan a presentar sus exámenes a los que están obligados. Ya para irnos, el salario mínimo para el 2016 tendrá una tendencia similar de recuperación a la del año que está por concluir, pues existen las condiciones de estabilidad macroeconómica, de baja inflación, de cero huelgas de tipo federal y aumento a la productividad, subrayó el titular de la Secretaría del Trabajo Federal, Alfonso Navarrete Prida. Al término de la inauguración de la Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo, el funcionario subrayó en entrevista previo a que el próximo miércoles se instale la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para acordar el aumento al salario mínimo para el 2016. Con esto terminamos Misión 94 de este 19 de noviembre del 2015. Ya está por ahí mi compañero Ángel Cañas Barabata, que va a iniciar su programa en un par de minutitos más. Muchas gracias a Fabián Torres, estuvo en los controles técnicos. Hasta mañana. La Nueva FM presentó
Por hoy cumplimos con la misión de informar. Misión 94. Hasta la próxima. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados.